Y último bloque, que son medidas relacionadas con las variables y la calidad de los estudios. Este tercer bloque es muy sencillito, básicamente vamos a ver 8 o 9 diapositivas nada más, centrando dos ideas clave y por tanto dándole el cierre perfecto al tema de investigación, métodos de investigación. Vamos a empezar por la primera parte de este tercer bloque, que va a ser las medidas en relación a las variables. A la hora de hacer medidas relacionadas con las variables, vamos a ver que podemos aplicar 4 tipos de medidas, que son las que tenemos ahora mismo en la presentación. Las medidas que aplicamos normalmente pueden ser de frecuencia relativa, frecuencia absoluta, de asociación o fuerzas de impacto. Cada una de ellas me da una información distinta, por eso aplicamos 4 tipos. Entre ellas, las que más acostumbrados estamos a aplicar son las medidas de frecuencia relativa, como son la proporción, el porcentaje, la tasa. Vamos a ver que cuando hablo de proporción, porcentaje y tasa son términos que son muy similares unos a otros. La diferencia entre una y otra es que vamos a ver que cuando hablo de proporción y porcentaje, la proporción lo que hace básicamente es que analizo un dato concreto en base a la población de estudio. Con lo cual, cuando estoy analizando proporción de envejecimiento de una población, lo que hago es que meto arriba la población de estudio de interés mayores de 65 años y abajo toda la población. Esto da lugar a una proporción. Si lo multiplico por 100, se transforma en un porcentaje. Y si el porcentaje lo meto en una unidad de tiempo, durante un año, en el año fulanito de tal, entonces se transforma en una tasa. Con lo cual vemos que hablar de proporción, porcentaje y tasa es prácticamente hablar de lo mismo. Lo que no es lo mismo es razón o índice. Cuando hablo de razón o índice, me estoy refiriendo a que son cálculos que hago desde el punto de vista estadístico donde el numerador no está incluido en el numerador. Por ejemplo, veo la relación de hombres y mujeres que hay en una sala determinada y arriba pongo los hombres, las mujeres y lo divido entre el número de hombres. Eso es un índice. Índice del número de mujeres respecto a hombres que hay en una sala. El numerador no está incluido en el denominador. Y entonces se llama razón o índice. No tiene más, muy sencillo. La segunda que vamos a ver son la frecuencia absoluta. Y después veremos la asociación y fuerza de impacto. En frecuencia absoluta vamos a ver que es muy sencillo porque los términos que tenemos dentro de ellos ya lo hemos visto e introducido anteriormente, que son la incidencia y prevalencia. La incidencia, hemos comentado antes que lo asociábamos a los estudios que eran de cohortes, que son los que iban para adelante en el tiempo de la exposición a la enfermedad, con lo cual a lo largo del tiempo iban colectando nuevos casos de enfermedad. Los nuevos casos que van apareciendo se llama incidencia, mientras que la prevalencia son los datos que hay acumulados, los que en un momento determinado cojo todos los que están enfermos y a esto se le denomina prevalencia. Por tanto, nuevos casos que van apareciendo incidencia, los casos que tenemos acumulados se les denomina prevalencia. Muy fácil. Una vez que tengo esto claro, vamos a ver que los dos se mueven en proporciones de 0 a 1 y vamos a ver que uno es longitudinal porque va para adelante en el tiempo, mientras que otro es transversal. La prevalencia es transversal, es un momento determinado, mientras que la incidencia es longitudinal. Muy fácil. Hemos comentado, por tanto, anteriormente que mucho mejor es la incidencia porque da datos mucho más sensibles y se utiliza relacionadas con el riesgo relativo en los tipos de estudios de cohortes, mientras que la prevalencia es más característica de los tipos de estudios de caso control. Muy bien, no tiene más. Vamos directamente a las medidas de asociación. Las medidas de asociación que tenemos más importantes son el riesgo relativo y la odds ratio. Ni lo dudamos un instante. Si me preguntan cuál es la mejor, riesgo relativo. Hemos comentado al inicio de la sesión de hoy de metodología de investigación que los estudios que eran prospectivos, que eran de cohortes, iban adelante en el tiempo, iban acumulando nuevos datos que iban apareciendo información. Y estos tipos de estudios de investigación hemos dicho que se asociaban a través de riesgo relativo, mientras que los casos controles iban para atrás en el tiempo y utilizaban el riesgo relativo. Son mucho más potentes el riesgo relativo que no el caso control que va para atrás en el tiempo, que utiliza la odds ratio. Uno trabaja con probabilidades y el riesgo relativo trabaja con incidencias, como acabamos de señalar. Y es mucho mejor la incidencia que la probabilidad, desde el punto de vista estadístico. Muy bien, pues siguiente idea que tengo. La siguiente diapositiva nos muestra que las medidas de asociación que tenemos a la hora de interpretar es parecido a la que se aplica en el riesgo relativo y en la odds ratio. Lo que nos ha quedado claro a todos es que la odds ratio trabaja con expuestos, la probabilidad que hay en un grupo respecto a otro grupo, el grupo que tiene enfermedad, mientras que el grupo que no la tiene, cuando analizo para atrás el tiempo, mientras que la suerte que tiene el riesgo relativo es que con las incidencias, para ir delante del tiempo, puede calcular incidencias. Por tanto, el riesgo relativo lo que hace es que trabaja con incidencias mucho más potentes, lo que acabamos de señalar. Muy bien, a la hora de hacer este cálculo, el riesgo relativo siempre decimos R que R.
R que R para dividir incidencia entre incidencia. ¿Qué divido entre qué divido? Es muy fácil. Siempre en los estudios de cohorte recordamos todos que va a dividir la incidencia en un grupo respecto a otro grupo. Habían dos grupos, el que está expuesto y el que no está expuesto. Divido, por tanto, siempre la incidencia entre expuestos entre la incidencia entre no expuestos. Es obvio que si el valor me da igual a 1, como vemos aquí, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener la misma incidencia de una enfermedad el grupo que está expuesto y el que no está expuesto. Conclusión, no hay relación que estamos estudiando, es decir, no hay relación. Ponemos un ejemplo. Tenemos a 20 pacientes que fuman y a 20 pacientes que estamos siguiendo que no fuman. Si después de 2 años siguiéndolos salen 3 pacientes que tienen asma en el grupo de fumadores y 3 pacientes que tienen asma en el grupo de no fumadores, cuando yo divido 3 entre 3 me da un valor de 1. Quiere decir que fumar no se ha relacionado con el asma. No hay relación. Valor de 1 no hay relación. Obviamente, si la incidencia es mayor en expuestos que en no expuestos, ¿qué va a pasar? Que si salen 6 personas de las 20 que habían con asma después de 3 años y luego salen 3 personas que no tienen asma en el grupo de no expuestos, cuando divido incidencia entre fumadores y no fumadores, 6 entre 3, me va a dar obviamente un valor de 2 y deducimos claramente que el valor de 2 significa riesgo relativo de 2. Y significa que las personas que fuman van a tener 2 veces más de probabilidad de desarrollar asma que las que no fuman. Con lo cual, riesgo relativo mayor de 1 quiere decir que hay una asociación positiva entre la variable de estudio y el fenómeno. Y al contrario, cuando da menor de 1 quiere decir que el fenómeno de exposición es protector. Si en el grupo de fumadores tienen menos asma que en el grupo de no fumadores, cuando lo divido va a dar un valor menor de 1 y lo que me está diciendo es que las personas que están expuestas a ese factor les está protegiendo frente a la enfermedad. Por tanto, riesgo relativo igual a 1, no hay relación. Mayor de 1, tantas veces más de probabilidad de que te pase el fenómeno. Y menor de 1, estar expuesto significa un factor protector. Muy sencillito. La odds ratio, como vemos, pues tiene un valor de interpretación muy similar. Valor 1, no hay relación entre las variables. Mayor de 1, más riesgo, más probabilidad de riesgo. Y menor de 1, menos probabilidad de riesgo. Muy sencillito, por tanto, nos llevamos esta información de interpretación. Hay preguntas y las preguntas que hay son bastante fáciles. Muy bien, pues ya tengo los 3 tipos de medidas, me falta la cuarta y última, que son las de impacto. Vamos a ver que para relaciones de impacto, una de las más importantes que tenemos que tener claro es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible, como muestra esta diapositiva, no tiene nada que ver con el riesgo relativo. El riesgo relativo, y lo ponemos con mnemotecnia para que todo nos quede claro, R que R, divido la R entre R, significa que divido la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. Mientras que el riesgo atribuible se llama que es de impacto, porque ve cuánta culpa tiene el factor de exposición. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Muy sencillo. Vemos que el riesgo atribuible lo que hace es restar. Por eso la tontería que ponemos RA, riesgo atribuible, RA, resta. RA, riesgo atribuible, resta la incidencia en expuestos a la incidencia en no expuestos. El mismo ejemplo que hemos puesto antes. 6 personas de las 20 que fumaban desarrollan asma. Y 3 personas de las que no fumaban desarrollan asma. Lo que tenemos todos claro y deducimos claro de una forma muy sencilla es que no todas las personas que son asma han fumado. Es decir, el tabaco no tiene la culpa de que todas las personas sean asmáticas. Con lo cual, lo que calcula el riesgo atribuible es qué parte concreta de culpa tiene el tabaco. ¿Cómo? Restando la incidencia de expuestos en la de no expuestos. Es decir, los que no fumaban son asmáticos, pero por otras causas. Le resto esa incidencia a la incidencia de expuestos. Por tanto, la incidencia concretamente sería que en el caso de que hayan 6 que hemos dicho que son los que tenían asma después de fumar y 3 que tenían asma después sin ser fumadores, resto 6 a 3 y me da un riesgo atribuible de 3. Ese valor de 3 se interpreta como tantas veces más, ¿de acuerdo? Se asocia al factor de exposición a la causa del fenómeno de estudio en concreto, en este caso, a ser asmático. Fumador a ser asmático. Muy bien, no tiene más, es bastante sencillo estos conceptos, nos podemos quedar y ser competitivos. Vemos preguntas fáciles como esta de Canarias, 2001, que me dice que cuál de los siguientes se considera de mayor utilidad al hacer asociación entre variables. En asociación tenemos odds ratio y tenemos riesgo relativo, y hemos dicho que ni lo dudamos un instante, mucho mejor riesgo relativo porque puede utilizar incidencias.
Otra pregunta que tenemos de País Vasco, 2002, vemos que nos dice que los estudios de cohortes, cuando hablamos que el valor da entre 0,9 y 1,1, 0,9 y 1,1, si nos damos cuenta la media es 1. Cuando me da 0,9 y 1,1, significa que realmente no hay asociación entre esas variables de estudio. Pues que da un valor medio de 1. Y 1 hemos dicho que no hay asociación. Muy bien, en fin y al cabo, muy fácil, por tanto, entre las medidas que encontramos de las variables, 4 son, a la hora de hacer nuestro esquema, nos lo llevamos, y muy sencillito nos llevamos las ideas que acabamos de aportar. Cerramos este tercer bloque y, por tanto, también el tema y la presentación con la última parte del contenido, que son la calidad de las pruebas. Para hablar de la calidad de las pruebas, a la hora de hacer mediciones, tenemos dos grandes variables, validez y fiabilidad. Como observamos, la validez puede ser de dos tipos, interna y externa, y vamos a tener una serie de parámetros que a todos nos suenan, que son sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Mientras que cuando hablo de fiabilidad, hablo de la reproductibilidad que tiene esa prueba. Vamos a ver que cuando hablo de validez es quizá la más interesante, la que más juego da, y la validez puede ser interna o externa. Dentro de ella vamos a aplicar cálculos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos a través de tablas de contingencia como la que tenemos en esta diapositiva justo aquí abajo. Esta tabla de contingencia que tenemos aquí, lo que está mostrando básicamente es que bien sea una exposición o una prueba de cribado, que sea positiva o que sea negativa, es decir, exposición positiva, exposición negativa, o prueba de cribado que haya salido positiva o haya salido negativa. Y por otro lado, lo que te está diciendo es la enfermedad. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Con lo cual me está haciendo una tabla de 2×2, que me está comparando dos variables que tienen dos alternativas con otro 2×2. Muy bien, una vez que tengo esto, lo que vemos claramente es que estas tablas son muy fáciles de interpretar. Cuando yo me hago un test de cribado y me sale positivo, lo que espero es que la enfermedad sea positiva, con lo cual lo más normal es encontrar la letra A. La letra A representa los verdaderos positivos. Si yo me hago un test de cribado, me hago una mamografía y me sale negativa, lo que espero es ser una letra D. La letra D veis que representa los verdaderos negativos, que son los que no están enfermos. Por tanto, lo más normal cuando me hago una prueba de cribado es la letra A y la letra D. La letra A representa los verdaderos positivos, que acaban teniendo la enfermedad, mientras que la letra D representa los verdaderos negativos, que no acaban desarrollando la enfermedad. La prueba será negativa. ¿Qué pasa? Que los test y los cribados no son perfectos, y todos tienen errores, y para eso están las letras B y la C. La letra C, ¿qué detecta? La letra C va a detectar que cuando la prueba ha salido negativa, pero sí tenía la enfermedad. Por tanto, ha salido un falso negativo. Y el error que comete la letra B es que básicamente cuando te ha salido el cribado positivo, supuestamente si te sale el cribado positivo, lo normal es que seas una letra A, pero luego te da una prueba diagnóstica para confirmar y te sale que eres negativo, es decir, no tienes la enfermedad. Por tanto, cribado positivo y no tienes la enfermedad. Esa es la letra B. Como nos damos cuenta, tanto la B como la C, por tanto, son los errores que pueden cometer los test. Es muy fácil entender, por tanto, que la sensibilidad se va a relacionar con la letra A y con la C, que es siempre que te ha salido una prueba positiva, siempre que tienes la enfermedad, lo vamos a relacionar con la letra A y la letra C. Que es decir, siempre que estás enfermo, ¿qué ha hecho la prueba al respecto? Eso es sensibilidad. Y al contrario, especificidad se relaciona con la gente que está sana. Cuando estás sano, ¿qué te decía la prueba? Sabiendo que estás sano, la prueba te ha dicho que estabas sano o te ha dicho que estabas enfermo. Esto es especificidad, por tanto se relaciona con las letras B y D. No tiene más, son conceptos muy sencillitos. Las tablas de contingencia. En el mundo OPE prácticamente no tenemos preguntas de esto, por tanto tampoco le vamos a aplicar más cariño. Ahora, de la validez, sí tenemos que tener claro que la validez hay dos tipos. La validez puede ser interna y externa. Esta diapositiva nos muestra que la validez interna se va a relacionar con SE. SE, vamos a ver qué es sesgo o error. La validez que se relaciona con el sesgo o error se va a corregir a través de mejorar el diseño del estudio. Vamos a ver que es un tipo de error que se da porque el diseño está mal hecho, con lo cual el sesgo o error por un mal diseño del estudio. Es interna, es propia del estudio, por eso se llama validez interna. Mientras que la externa está hablando de representatividad de la muestra. Dentro del estudio, si la muestra que tenemos es representativa, eso es validez externa, del propio estudio. Con lo cual, vamos a ver que se va a relacionar con los valores predictivos, tanto positivo como negativo. Mientras que la interna se relaciona con la sensibilidad, especificidad, la externa con los valores predictivos, positivo y negativo.
La validez. ¿Qué más cosas tenemos que saber de la validez? Validez nosotros, como vemos en mnemotecnia, lo escribimos con validez. Validez acabado en ES para recordar que se relaciona con la palabra exactitud. Que cada vez que voy a medir algo, mide lo que dice que mide. Validez, exactitud, mide lo que dice que mide tu estudio. Y luego también relaciono validez ES para que recordemos que la ES se relaciona con el error sistemático. Es un error que se comete de forma sistemática. ¿Por qué? Porque no has hecho bien el molde del estudio. El estudio está mal diseñado. Y como está mal diseñado, cada vez que lo apliques, aunque amplíes muchísimo la muestra, como el diseño es malo, da igual la población a la que lo apliques. Siempre va a salir datos erróneos. Mal diseño. Validez con ES se relaciona con exactitud. Exactitud es que mides lo que dices que vas a medir. ES se relaciona con error sistemático. Muy bien, una vez que tenemos esto muy facilito, hemos dicho que validez interna se relaciona con el constructo, la mejora del diseño, y se relaciona con sensibilidad y especificidad. Y por último, validez externa con la muestra representativa y a través de valores predictivos positivos y negativos. No tiene más, muy sencillo. Relacionado con la sensibilidad y especificidad y la validez interna, tenemos algo muy interesante que son las curvas ROC. Las curvas ROC ponen en relación la sensibilidad y la especificidad. Como vemos, un eje va a tener la sensibilidad y en el otro eje va a tener la especificidad. Cuando relaciono sensibilidad y especificidad, la especificidad, que son los falsos positivos, se va a relacionar con la especificidad. 1 menos falsos positivos, especificidad, vamos a ver que básicamente me está poniendo en relación las dos. La especificidad está en el eje de abscisas y de ordenadas está la sensibilidad. Vamos a ver que cuando pongo en relación las dos, lo ideal sería tener una prueba muy sensible y muy específica. Entonces sería la curva perfecta, que sería AUC. AUC significa área bajo la curva y sería de 1, pero eso no existe. No existe una prueba de cribado que sea perfecta, de que tenga sensibilidad al 100% y especificidad al 100%. No existe. Existen las que se acercan a tener altísima sensibilidad y altísima especificidad. Pero es difícil. La sensibilidad, todos recordamos que es que cada vez que sale un valor positivo, me sale un cribado positivo, de verdad estás enfermo. Y la especificidad es que cada vez que te sale un valor negativo, de verdad estás sano. Con lo cual es muy difícil tener altísima sensibilidad y especificidad, porque cuando subimos mucho la sensibilidad me detecta siempre a los sanos, pero al riesgo de muchas veces decirte que estás sano y realmente estás... me detecta a los enfermos y me puede decir que estás sano, pero realmente estás enfermo. Con lo cual vais a ver que cuando subimos mucho la sensibilidad hay riesgo de que me detecte a los enfermos, pero que se cuele algún sano dentro de los enfermos. Muy bien, una vez que tenemos claro lo que es la validez, por tanto vamos a pasar a analizar el concepto de exactitud. Hemos dicho que la exactitud es que mides exactamente lo que tienes que medir. Con exactitud, en esta diapositiva nos queda claro que la exactitud se va a medir a través de algo que se llaman curvas ROC. Las curvas ROC vamos a ver que ponen en relación la sensibilidad y la especificidad de una prueba determinada. Y básicamente tiene un eje de ordenadas y otro de abscisas. En el eje de abscisas se representa la especificidad y en el de ordenadas la sensibilidad. Lo que estamos haciendo a la hora de establecer una curva ROC es poner en relación la sensibilidad y la especificidad. Lo ideal sería una curva AUC. AUC significa área bajo la curva, de 1. El 1 representaría, como vemos, un área perfecta, total, completa. Pero esto es una quimera, es una falacia. Es imposible tener pruebas con altísima sensibilidad y especificidad. Normalmente cuando subo mucho la sensibilidad, baja la especificidad. Y cuando subo mucho la especificidad, baja la sensibilidad. Vamos a ver que las curvas AUC normalmente se van a clasificar en distintos tipos según el valor de área que cubre. Obviamente una curva AUC muy mala es de un valor 0,5. Valor de 0,5, ¿qué quiere decir? Es la línea que tenemos en la diapositiva aquí, la última, que quiere decir que hay probabilidad de que pase una cosa como otra. Esto es rapel. Esto es bien pasa una cosa o pasa otra. O bien vas a tener un niño o vas a tener una niña. Claro, vamos a ver que esto, cuando hablamos de probabilidad y hablamos de validez, es muy mala. Una curva AUC por nivel de 0,5, un área demasiado pequeña. Para que sean buenas curvas ROC, vamos a ver que tienen que tener una interpretación y tienen que ser mayores, próximas a 1 para ser buenas curvas ROC. Antes de pasar, solo recordar una cosa. Cuando hablamos de sensibilidad, recordamos que, como acabamos de decir en la validez, que la sensibilidad detecta los verdaderos enfermos, mientras que la especificidad detecta los verdaderos sanos. Con lo cual, cuando yo detecto a los verdaderos enfermos y subo mucho la sensibilidad, quiero que no se me escape nadie que esté enfermo. ¿El riesgo cuál es? Que si subo mucho la sensibilidad, vamos a meter aquí gente que está sana. Con lo cual la especificidad va a bajar.
Y viceversa, si subo mucho la especificidad, que la prueba solo me salga positiva, cuando de verdad, negativa, cuando de verdad estás sano. Si subo mucho la especificidad, lo que va a pasar es que es verdad que la prueba solo te va a avisar, siempre te va a ser negativa, siempre que estés sano. Pero es verdad que se me colará alguien que estando enfermo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando subo mucho la especificidad, baja la sensibilidad y se me cuela gente que está enferma como si estuviera sana. Por tanto, las curvas ROC lo que intentan es buscar el equilibrio perfecto. Lo que tenemos que tener claro, ya nos han hecho preguntas sobre esto OPE, y tenemos que tener en claro los valores ROC. Nos queda claro, como vemos en la presentación ahora mismo, que los valores de curva ROC pueden ir de 0,5 a 0,6. Esto hemos dicho que es un test malo, mal valor predictivo. Mientras que cuando miden de 0,6 a 0,75 se dice que es un test regular. De 0,75 a 0,9 ya se dice que es un buen test. Sacar de un 7,5 a un 9 en una oposición es un buen examen. De 7,5 a 9. En cambio, ya si sacamos de un 9 a un 9,7, ya es un test muy bueno. Y por supuesto, si sacas de un 9,7 a un 10, 9,7 a un 1, 0,971, es excelente. Obviamente, hablar de 1, como hemos señalado anteriormente, es casi una quimera. Vemos preguntas al respecto de la validez como esta de Andalucía 2007, que nos dice: el grado en que las conclusiones sostenidas en un estudio puedan ser generalizadas a su población de referencia corresponde con la definición de esto es validez externa. Cuando tengo una buena representatividad, hemos comentado que sea representativa la muestra hace que la pueda generalizar al resto de la población. Con lo cual, que la muestra sea representativa es validez externa. Recordamos que la interna eran las características del diseño del estudio. Otra pregunta que tenemos al respecto es pregunta 2014 de Madrid, que nos dice que la curva ROC es un gráfico en el que, como acabamos de comentar, el eje de coordenadas se sitúa la proporción de verdaderos positivos, de acuerdo, en la correcta, y como acabamos de decir, pone en relación, por tanto, la especificidad con la sensibilidad para hacer cálculos. De curva ROC nos quedamos con estas ideas y con los niveles de curva ROC que hemos comentado. Muy bien, cerramos la presentación hablando de fiabilidad. Hemos dicho que siempre que hablamos de calidad de las pruebas tenemos la validez y por otro lado la fiabilidad. De la fiabilidad solo tengo que recordar una cosa: fiabilidad se relaciona con reproductibilidad. Reproductibilidad ya no es validez interna, que sea reproducible la muestra en una población, sino que es que entre unas poblaciones y otras poblaciones puedo hacer extrapolables los datos que he obtenido. Con lo cual vamos a ver que es una reproductibilidad de alto alcance. En este caso se relaciona con la palabra fiabilidad. Reproductibilidad, fiabilidad. Muy bien, cuando hable fiabilidad acabado en A, lo voy a asociar con la palabra que empieza por A de aleatorio. Error aleatorio. ¿Cómo se soluciona esto? Aumentando la muestra. Este sí, vamos a ver que si no ha sido representativo para otras poblaciones es porque tu muestra no ha sido suficientemente representativa. Con lo cual vamos a ver que el error aleatorio se corrige como aumentando la muestra. Hemos comentado que el anterior error que había, que era sistemático de la validez, se corregía corrigiendo el estudio, el diseño del estudio, haciendo un buen diseño de estudio. Por ejemplo, pues seleccionando una muestra de forma homogénea, mientras que aquí se selecciona aumentando el tamaño de la muestra. Si aumento mucho el tamaño de la muestra, disminuyo el error aleatorio. Con lo cual vamos a ver que fiabilidad A, aleatorio, error A, aumenta el tamaño de la muestra. Con esto tengo, por tanto, las características más importantes de calidad y medición de la calidad de los estudios, a través de validez y a través de fiabilidad. Y con esto cerramos el tercer y último bloque, teniendo en cuenta los 4 tipos de medidas que hemos comentado de las variables y los 2 tipos de medidas o mediciones de la calidad que hacemos. Con esto seguimos esta propuesta esquemática para hacer un cierre conceptual perfecto de este tercer y último bloque. Mucho ánimo, sigue las propuestas esquemáticas que hemos ido proponiendo en cada uno de los bloques para hacer un cierre conceptual importante de este tema de investigación, que cada día tenemos más proporción de preguntas. Recuerda que cualquier duda que tengas te puedes dirigir a mi correo electrónico alejandro.cerezo@formación